de Santa Marta, Catita. Sí se ve como que estás transmitiendo desde el penal de Santa Marta, Catita. Es la definición de estar casado, básicamente. No, mira, está muy interesante porque aunque tú pudieras pensar que fue un suicidio, es el propósito de un suicidio puede inclusive ser loable. Inclusive puede ser un adelanto en la ciencia. Te voy a explicar. Adelante. Según, según la física, y ahí viene mi lado físico, voy a empezar con cosas físicas básicas. Muy bien. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Podemos ir a teoría de cuerdas si tú quieres, ¿eh? Ahorita llegamos a la teoría de cuerdas. Muy bien. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Qué significa esto? Que el desplazamiento de algo se puede medir en base a la distancia que recorre en un tiempo determinado. Gracias, amor. Entonces, la velocidad de la luz se alcanza, no te quiero decir un dato, pero la velocidad de la luz se alcanza a los 299.792.458 metros en un segundo. Esa es la velocidad de la luz. Casi 300 millones de metros por segundo. Casi. Pero si tú haces una conversión matemática, la distancia entre el tiempo recorrido alcanza... Las teorías de la física dicen que para que un objeto alcance la velocidad de la luz, necesita liberarse de su masa. Y hay muchos argumentos de literatura, pero también de física, que dicen que para que un objeto viaje a la velocidad de la luz, lo que viaja a la velocidad de la luz es la energía. La masa no puede viajar a la velocidad de la luz porque el propio peso de la masa, el volumen de la masa, no lo deja viajar a esa velocidad. Entonces, partiendo de eso, creo firmemente que no había forma de que él viajara si no se deshace de su masa, partiendo de que nosotros somos masa y energía. Es muy y esas son, inclusive es un pensamiento, y inclusive es un pensamiento que tengo yo de cuando morimos. Siempre he pensado que nosotros somos energía. Es más, siempre he pensado que nosotros somos como una cajita, que cuando morimos no es otra cosa más que se abre esa caja o se revienta esa burbuja y se libera la energía. Cuando nosotros morimos, eso es lo que yo creo que sucede, por eso, y nosotros vamos a formar parte del cosmos. Nuestra energía se libera y anda por el universo. No hay forma de viajar a otros latitudes, universos, dimensiones, etcétera, sin que nos liberemos de la masa. No había forma de que el Principito volviera a su planeta si no se libera de la masa que el propio planeta Tierra te da al ser una parte material del entorno. Ok, Entonces, ya te entendí. Ajá, pero... Y no, sé por qué te agrada. Digo, esta visión también me gusta, de poder intelectualizar un poquito. Y digo un poquito porque hay muchas variantes que todavía no hemos... O sea, de la muerte sabemos lo mismo que cuando éramos cavernícolas a lo que sabemos hoy en día. O sea, no hemos avanzado nada en eso. No sabemos nada. Pero... Porque nadie ha podido regresar. Exacto, así es. Inclusive luego platicaremos de una apuesta que se jugó en mi familia para descifrar ese enigma.
el cual uno de los integrantes dijo, si hay algo yo regreso y te aviso, te lo prometo, o sea, si lo firmamos y todo, lo hacemos oficial. De notar. Así es. Pero bueno, el desenlace es muy triste, así que, o sea, no hay desenlace, pues, no hemos recibido el mensaje. Eso no quiere decir que yo no crea que hay algo más allá. Sí. Pero al punto al que iba es que eso habla muy bien de ti, o sea, esta interpretación, porque a pesar de que estás tratando de entender las cosas con los rompecabezas de información que tienes, que se van embonando, que yo hago lo mismo en muchas de las teorías que voy conociendo, y esa es la principal razón del por qué me gusta investigar de distintas religiones, porque creo que cada quien tiene una pieza diferente. Y como que nunca se pusieron de acuerdo para decir, oye, mira, aquí tengo el que embona bien, ¿tú cuál tienes? No, pues yo tengo ¿Las contamos? Exacto, ahí está, ahí aparece la bonita mandala de lo que puede llegar a ser todo. Bueno, el punto es que habla bien de ti porque estás hablando de desapego. Como yo vivo en un... Bueno, tú también, pero creo que yo no he llegado a ese nivel de conciencia, de ser tan... o sea, ensamblar cosas de distintas disciplinas, eso sí, te lo entiendo bien. Pero yo tengo todavía tanto apego a las cosas que necesito un final material. O sea, siento que él está terminando. O sea, no creo... En el universo del Principito, a pesar de que me plantea más universos, no me plantea ese existencialismo. O no existencialismo, porque está dejando de existir. El punto es que necesito yo ese final redondito para sentirme bien con el protagonista. Sí, te entiendo. A nadie le gustó que se muriera Iron Man. Exacto. O sea, a eso voy. Sí, te entiendo. Entonces me dejó un sabor de boca muy... Oye, pero tú eres el héroe, amigo. O sea, tú y yo vivimos aventuras juntos, pasamos por planetas, aprendizajes, y de pronto te vas por la salida fácil. Como que no me gustó. No sé, no me gustó. Sí te entiendo. Y no me malentiendas tú a mí. O sea, yo tampoco sabría qué hacer si se muriera mi mamá, mi esposa, mis hijos. O sea, sin embargo, creo yo que específicamente en el Principito es fácil de hacer ese análisis porque te pone en una perspectiva de una reflexión de qué pasa cuando creces y olvidas. Y como ya estás en un nivel de reflexión de decir, güey, yo crecí y sí es cierto, olvidé qué es ser niño, y ya estás haciendo un análisis de tu vida, no se me hace tan complicado decir, ok, tranquilos adultos, no se están muriendo. Tiene que dejar el plano físico porque si no, no puede viajar. Lo que aprendiste ya como adulto, que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, lo que aprendiste ya, que la masa no puede viajar a la velocidad de la luz, pues entonces aplícalo al análisis que estás haciendo y de tu propia existencia, de qué es convertirse en adulto, que te sirva algo de ser adulto, cabrón, y que te sirva de algo de ser adulto y que entiendas que parte de ser niño es creer también eso. Parte de ser niño es también decir, es como adulto, es aprender y es entender y es juntar muchas teorías, pero como niño es ignorar y formular. Entonces, un niño, salvo que haya pasado una experiencia muy traumática, no asimila y formula o no recibe información y formula de forma negativa, solo la formula, como depende de cómo haya sido la experiencia, ¿no? Sí, sin no embargo, da juicios de bueno o malo. No da un juicio, al menos hasta cierta edad. Ajá, sí. ¿Por qué? Porque te digo, dependiendo de la experiencia que haya vivido, digo, si estuvo en una zona de guerra, si fue violado, etc., pues dices, pues no natural que sus juicios de valor sean tan tétricos. Sin embargo, pero un niño que vivía en un ambiente normal, sus juicios de valor van a ser así como que, pues aprendí, me caí, me levanto, aprendí, me caí, me levanto.
Y cuando somos adultos ya no queremos aprender y ya no queremos caernos. Grave error. Y ese es un grave error. Pero en el Principito y en el final específicamente, no tiene por qué ser tétrico. O sea, hay mucha gente que dice se suicida, hay mucha gente que dice por qué tenía que morir. A lo mejor ni siquiera hablando del suicidio, solo como de la muerte como tal. Pero si queremos llegar al planeta que queremos llegar, tenemos que dejar de ser quienes éramos. Y en el específico caso del Principito, para viajar a la velocidad de la luz, ¿qué es lo que se necesita para llegar a un planeta distante? Sin morir en el intento, o mejor dicho, sin envejecer en el intento, porque sí puedes llegar, pero sin envejecer en el intento, dices, güey, pues tengo que deshacerme de la masa. Y hay gente el que ve el Principito de una forma trágica porque se deshizo de su masa, porque como adultos sabemos qué significa deshacerse de la masa. Pero si somos fieles creyentes del mundo infantil, pero también fieles creyentes de las teorías científicas, yo les diría, no te preocupes, no murió. Tuvo que deshacerse de la masa para viajar a la velocidad de la luz hacia su planeta. ¿De qué otra forma lo hubiera hecho? Sí pudo haber viajado en el plano físico en el que se encontraba en la novela. Pero hacerlo, repito, significa demasiado tiempo en llegar. Y eso implica envejecer. Fíjate que concuerdo contigo parcialmente, porque ahora me acabas de endulzar el final y eso a mí me encanta. O sea, ya puedo estar más tranquilo con mi existencia. Pero también me doy cuenta que todo mundo parte de juicios personales para poder entender todo, ¿no? Y uno de ellos, para que a mí no me termine de cuadrar el final, es que estoy muy casado con la estructura literaria, a lo mejor no súper clásica, pero sí de inicio, nudo y desenlace. Y entonces hablemos de inicio, es X persona en una realidad normal, y luego nudo, X persona o personas o aspectos, situaciones que de pronto cambian y tienen que enfrentarse a un problema. Y luego el desenlace es resolver ese problema y llegar a la misma realidad. Entonces, cuando tú me dices que ya no llega a la misma realidad, es ahí donde no hago match. Digo, hey, amigo, es que eso no seguía en la estructura. Acabas de acabar con todo de la nada. Entonces, esa es una. Y dos, tengo un principio que sigo mucho budista, que es preserva la vida. Entonces, cuando me dices que se acabó, también generas un conflicto en mí y dices, hey, amigo, aquí luchamos porque todos estemos vivos y en buen estado, ¿sabes? Y de pronto, Exuperi en el final me dice, al carajo lo que tú pienses, yo voy a hacer que una serpiente lo muerda. También me genera conflicto. Pero encuentro, y ahora te voy a decir en qué discrepo. ¿Por qué él sí pudo no envejecer cuando salió de su sitio inicial hasta llegar a las aventuras que conocemos? ¿Por qué no regresó de la misma manera? O sea, es lo que me rompe la lógica de la misma fantasía que estás creando. O sea, la lógica dentro de la fantasía. Porque ya no tenía los globos ni las aves que empujaban. Pues entonces eso es lo que también me molesta un poquito de la actitud en general. ¿Por qué no buscas otra vez esos globos? Es lo que les digo a las personas. ¿Por qué no analizas mejor checa tus recursos? Fíjate cuál es quién. Exacto. O sea, checa tu continuidad de la historia y luego ya vienes y me dices. Amigo, o sea, los dos. No sé si me explico. No, te entiendo perfectamente. Sin embargo, en la literatura de la fantasía, tienes que echar mano de muchos recursos que como adulto le buscas una lógica. Y no solo como adulto, yo te voy a decir algo. La mente científica o la mente que tiene gran afinidad por las matemáticas y por las ciencias exactas, cuando ven una obra de cualquier tipo, desde artística, desde danza, desde pintura, desde una obra cinematográfica, desde una obra literaria,
le quieren encontrar un sentido. Y güey, yo conozco obras que no tienen nada de sentido. O sea, no tienen no, o sea, conozco obras que empezaron del final y terminaron en el principio. La otra obra que te decía que te quería recomendar es una obra de un mexicano que se apellida Malpica, que tiene una obra que se llama No nos extrañará el sistema, que yo digo, yo no sé cómo haya escrito el libro, y si alguna vez me escucha, porque creo que lo tengo en Twitter a Malpica, si alguna vez escucha este podcast, yo lo que creo que hizo es que el vato escribió toda la obra y lo dijo random, quito renglones, y entonces, si eres un adulto que tienes una secuencia, que estás buscando que empiece, que tenga un principio, un medio y un final, te vas a volver loco con eso, porque vas leyendo, y luego sé y la muchacha llegó a la recámara y sé, y luego en blanco, porque deja el espacio en blanco, y luego al otro día en la mañana, no sé qué, y tú, güey, ¿qué hizo, cabrón? Porque era importante esa parte, ese que en blanco, era importante para entender por qué se enojó al otro día con el otro, y sabes, o sea, dices, no me hagas esto, pero eso es normal. Las obras tienen que generar algo. Pues a mí me gustaría que me generaran felicidad o que me, no sé, interrogantes, dudas por resolver, pero con información, porque así me manejo. Mira, me está entrando una llamada. Dale, Sí, dale. sí, Malpica. Ajá. No, dile que Aquí no. está conmigo. Sí, señor Malpica, ¿qué pasó? Sí, comunica después con Marco. Sale pues. Órale pues. Dice que ya te va a contestar. Ay, Malpica. No, es, no sé. Tengo sentimientos encontrados con eso, con esto que sí, estamos. no, Antonio Malpica, sí, no me malentiendas, sí te entiendo. Pero cuando se aprecia una obra, hay que estar abierto a que no va a tener la misma lógica y que... No, y está bien. O sea, parte de todo esto es mi resistencia al cambio, de decir, hoy vamos rompiendo un poquito el caparazón en ese, vamos a romper un poquito este paradigma, y si no lo podemos romper, mínimo vamos a fisurar la pared para alcanzar a ver lo que dice el otro. La rendija, todos queremos ver por el otro lado. Pero a veces, cuando la situación no te alcanza a ver, pues tienes que imaginar. Y tal vez sí, mi versión tiene errores de continuidad, pero, sí. pero Sí. sigue siendo mi versión. Así es. Y creo que desde que me casé con ella, con esa versión, puedes decirme mil cosas, porque he tenido esta discusión al estilo Rusarín y Muñoz, Diego Rusarín y Carlos Muñoz, y yo me quedo con mi versión, porque si buscamos errores de continuidad, hay muchos más errores de continuidad en El Principito, ¿sí? Muchos más, o sea, de hecho, cada que interactúa con un personaje hay un error de continuidad. Entonces, pero creo que él es fiel a la misma física fantástica. O sea, no cambias parte de la mitología, que también hablaba yo con otra persona acerca de otro tipo de libros, donde le explica, a mi punto de ver, y otra vez solamente es desde el cristal de Joan Sánchez, Harry Potter no representa absolutamente ningún desafío ni tampoco entretenimiento, porque rompe con muchas reglas para mí. Entonces, sí. no digo que me cae mal, no, porque yo también fui al cine a ver esas películas, pero no es como que yo las vuelva a ver cuando esté en mi casa o me acerque y compre los libros, porque creo que hay mejores formas de solucionar el problema. Entonces, le digo, o sea, no sé, paso al lado de mi esposa, mis hijos están viendo la película y me dicen, mira, está luchando contra Mengano, y yo, pero él sabe que hay diferencia de poderes, ¿no? ¿Por qué no buscó una igualdad, un mago que esté a la misma altura? Porque sabes que lo quieren matar, ¿no? No quiero spoilar a nadie, pero quieren matar a Harry Potter en todas las películas. Yo creo que hay suficientes películas en el mercado como para saber que eso no es spoiler. Ok, muy bien.
Y ya pasaron suficientes años, ¿no? También. El punto es que me molesta que no utilicen sus recursos. Entonces, digo, amigo, tenías un mago, o sea, de una talla muy buena como para, no sé, podías haberle dicho, ay, amigo, tírame paro. No pasa nada con alzar la mano y decir, no puedo. O sea, Sí. entonces, eso es algo que me gusta mucho, hablando de otro tipo de literatura, y voy a hablar del cómic, que en Francia se considera igual de serio que cualquier otro tipo de literatura porque son... Yo creo que es igual de serio que cualquier otro tipo de literatura y no estoy en Francia. Perfecto, muy bien. A partir de este punto me agrada, o sea, ya me puedo explayar libre antes de justificar lo que voy a decir. Entonces, cada que tú pones en contexto a todos los superhéroes y que Batman siempre resuelve la situación, no es porque él necesite de superpoderes, es porque él se detiene a pensar las cosas. Lo que todos los demás no hacen. Entonces Batman dice, a ver, ¿contra quién vamos? Analicemos. A ver, un foda rápido. ¿Qué onda? Y ya, en el podcast pasado hablé de un foda. Sí, sí te escuché. Estuvo genial. Entonces, me gusta esa estructura, me gusta cómo resuelven. También me gustan ver este tipo de contenido donde atrapan al asesino, y no por morbo, sino me gusta saber cómo se van embonando las piezas intelectuales de los dos jugadores del ajedrez del problema a resolver. Y luego, en cambio, hay otras personas que lo ven por el lado del morbo, de, hey, me gustan los asesinatos y me gustan el destripadero, y no. Seven, la película Seven, sí. me gustó mucho. Es una película que me gusta mucho porque trato de analizar las dos lógicas. Pero bueno, a lo que iba con esto es que lo que me molesta es que no sigan su misma lógica dentro de la fantasía. Y regresando al tema de Harry Potter, porque me decían, es que lo vas a resolver muy rápido. Es que hay maneras más inteligentes de alargar la trama para ponerlos en crisis y que de pronto todo vuelva a la normalidad. Pero lo que me están proponiendo en pantalla no es creíble. O sea, no se me hace... Es que dentro de la fantasía me la tengo que creer que tienen un problema. Porque si tú me dices que... vamos a poner un ejemplo. Joan y Marco en las aventuras de Marte. Y entonces me dices, Marco tiene la capacidad de respirar sin oxígeno y transformar la materia en lo que él quiera. Y Joan se convierte en agua. O sea, desde ahí ya me dices que tú vas a poder hacer la mayor parte de las cosas y solamente las que están con agua las voy a hacer yo. Pero si de pronto llega un tipo y dice, quiero golpearme con ustedes, y de pronto el tipo no puede transformar la materia, solo es súper fuerte, yo pensaría que tú, sin el menor esfuerzo, podrías derrotar a esa persona. Y si no lo haces, me decepcionaría un poquito. Porque le estás dejando la chamba al del agua. Ahí te va. Y voy a sacar lo mismo que con el Principito. El problema es que tú estás haciendo un análisis demasiado puntual. Una cosa, y ahí te va para que cambies tu visión. Sí, claro, cuando adelante. leas un cómic. Una cosa es que tú tengas todas las habilidades o todos los superpoderes. Y otra cosa es que sepas usarlos. Te doy un ejemplo. En innumerables ocasiones, Superman, por ejemplo, sí, ha podido hacer todo y ya se lo traen todo madreado y lo que tú quieras, por lo que tú quieras y gustes. No me voy a meter en historias porque... sí. Pero con su sola visión de rayos ya pudo haber acabado, ¿sabes? Sí. Entonces, pero en ese momento pues no pensó, ¿sabes? O sea, pues es como, o sea, una Batman o una llamadita cualquier superhéroe tiene todo para ganar, y eso yo lo traslado al plano personal. Cualquier persona tiene todo para ganar, sí. Sin embargo, el hecho de que tengas las habilidades no significa que sepas cómo usarlas o que sepas en qué momento es adecuado usarlas. Y ahí es donde los superhéroes, y no solo los superhéroes, todas las historias se humanizan. Uh-huh. Ahí es donde entra la humanización de las historias. Y ahí es cuando tú dices, güey, o sea, era lógico esto y esto, sí. Desde el punto de vista de un análisis de un científico o técnico. Pero a veces en la vida no hay chance de hacer un análisis técnico. Y tú lo puedes ver, o sea, a veces tú dices, güey, yo sabía hacer esto, qué pendejo, ¿cómo no lo hice en este momento?
pues sí tenías el superpoder, pero no lo hiciste. Entonces, y eso te llevó a una trama de diferentes cosas. Lo mismo pasa en las historias de superhéroes. O sea, Iron Man pudo haber descubierto el viaje en el tiempo desde antes, pero le descubrió hasta en el punto en el que llegó, fue en que necesario. sintió la necesidad apremiante de hacerlo. Así es igual. Entonces, voy a volver un poquito a la historia del Principito. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no viajó antes? Porque estábamos con el final del Principito, iniciamos esta conversación con el final del Principito, y voy a redondear para cerrar antes de, porque si lo hubiera hecho, no hubiera pasado por todos los planetas que pasó, ¿sí? Entonces, y tratar de explicarnos por qué no lo hizo, nos lleva otra vez al análisis de, ¿por qué mejor no hizo esto y por qué mejor no hizo lo otro? Ese es desde nuestra lógica. Sin embargo, lo fabuloso del arte, de la literatura y de la cultura, inclusive desde el lado de la ciencia también, que la óptica con la que veamos una obra nos dice más cómo somos personas que la propia obra. Entonces, el matiz del Principito es exactamente lo mismo. Hay personas que se entristecieron, hay personas que se quedaron, ¿what? O sea, ¿y qué sigue? ¿Y qué esto? De hecho, déjame decirte algo. Y creo que lo comentamos cuando hablamos de la emisión del Principito. El autor desapareció. El autor de la obra no fue encontrado. Y yo quiero pensar que encontró la forma. No, el autor era de la Tierra, pero que encontró la forma de ir al planeta del Principito, al asteroide B612, ¿no? Entonces, sí, me gusta cómo me endulcoraste todo el final, porque yo tenía problemas y los acabas de solucionar. No obstante, yo reescribiré a mi manera la forma en la que el Principito acaba, para después contársela a mis hijos y yo estar con el filtro de que está por la aprobación de un padre responsable. Y entonces les diré que contactó a alguien más que traía unos globos y ¡pum! Regresó. Déjame decirte que en el taller de creación literaria que estoy, que un saludo a Antonio Sonora, que es genial, nos lleva de la mano a hacer análisis de literario, que es brindado por Museo Biblioteca Pape, aquí en Monclova. Luz, excelente ciudad. Nos pidió precisamente eso. Cuando hicimos el análisis del Principito, nos pidió, ¿saben qué? Para la siguiente sesión, cada quien escriba un final alternativo. O sea, claro. a ver, para ti, ¿a dónde te llevaba, no? Y te digo eso porque casi no me gusta hablar de las obras literarias y su película. Pero si tú ves la película del Principito, yo estaba un poquito negado a verla, porque yo decía, no quiero que destruyan lo que ya traigo aquí. Pero ya cuando ves la obra y ves que está contada desde una tercera persona, porque los que lean el libro y los que vean la película van a entender que está contado desde una tercera persona, y desde una tercera persona a un lejano, desde un momento lejano, que también roba un poquito de la historia, porque lejos de... Yo traía en mi versión que el aviador había encontrado la forma de llegar al planeta del Principito. Lo humaniza, en la película lo humaniza. Entonces, eso no deja de ser un final alternativo al Principito. Entonces, y también es una forma diferente de contar una historia que la refresca mucho. Claro, es un refresco, pero te digo, es una forma alternativa porque cuenta la historia del Principito desde una óptica
de algo que ya sucedió, o sea, no contraviene la versión del autor, desde una forma de que ya sucedió, pero digamos que es como una secuela. Exacto. Es como una secuela que dice qué sucedió con el aviador y qué sucedió con un tercer personaje que es un niño que conoce y entiende y vive la historia del Principito desde una forma lejana en el tiempo. Entonces, Claro, está muy interesante. algo mágico que pasa, y últimamente utilizo la palabra mágico muy, muy seguido, pero es algo que es algo sorprendente para mí, que me gusta y que me es placentero y que sucede sin que yo lo espere. Así lo A defino. eso le llamo mágico. A eso le llamo magia. Es cómo se van trenzando la historia de la niña con la historia del Principito. Entonces, solamente complementando lo que tú dices, es tomar ese hecho que ya sucedió con algo nuevo y entonces irlo trenzando. Sí. Para ver qué sucede. Y a mí me gusta mucho cómo lo hicieron realmente, porque sí, vuelvo a verlo otra vez como si fuera niño, sí, pero desde un punto de vista diferente. No, y estuvo muy bien logrado, porque sigue reafirmando el mensaje del autor. Y el mensaje del autor es: no olvides cuando fuiste niño, o no olvides lo que es ser un niño. Y de hecho, el ver la película me genera así como que, güey, soy papá, chingado, ¿qué estoy haciendo con mis hijos? ¿Sabes? Desde ese esquema me pone en perspectiva a analizar la novela y la continuidad de la novela. Es que te cuestionas muchas cosas, porque hay cosas que tú no quieres tocar y quieres dejar intactas, que florezcan en los niños, en mis hijos, y que no los quiero coartar con mi horrible realidad. O sea, quiero que sigan teniendo esa explosión de imaginación todos los días. Sí. Entonces yo no quiero caer en el regaño de, hey, no hagas esto porque bla, 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 cuando a lo mejor él estaba en otro planeta y yo le corté ahí la aventura a la mitad. Sí. Entonces, digo, si está en riesgo su físico, pues sí, claro que lo voy a hacer. Pero a lo mejor nada más es porque es algo que a mí no me gusta que haga. Y entonces ahí tengo conflicto también. Claro, porque es hacerlo a tu forma. Sí. Y no es otra cosa más que recortar ese círculo, recortarlo en un cuadrado que tú quieres que sea un cuadrado. Sí, porque yo soy de la idea de, yo no quiero que tú seas cuadrado, volviendo a las figuras geométricas, yo no quiero que seas cuadrado porque tu papá no es cuadrado, tu papá es hexagonal, casi circular. Tienes que admirarte a ti mismo para poder hacerlo, ¿no? Claro. Entonces digo, yo soy sorprendente, quiero que tú también seas sorprendente. El punto es que no quiero otro hexágono, quiero una nueva figura. Y a veces me cuesta trabajo no recortar esas partes. Claro. Bueno, eso da para otros podcasts. Sí, quiero concluir esta emisión agradeciéndote, Joan. Siempre es un placer tener estas pláticas. Esta fue Voy Tarde. El día de hoy hablamos sobre la segunda parte del Principito y sobre muchos temas más. Reescribiendo el final del Principito. Reescribiendo el final del Principito. No, tal vez no reescribiendo, pero de alguna forma nos quedamos, antes de comenzar esta emisión estábamos platicando, nos quedamos con la pica de decir, no, al final tuvimos que haber hablado un poquito más de él. Y de hecho, como lo dijimos la ocasión anterior, da para muchos programas más, solo esa obra. Concuerdo. No, al contrario, siempre es un placer estar aquí, es una experiencia muy grata el poder hablar de estos temas, así que encantado cuando gustes. Esto es Voy Tarde, muchas gracias a todos, hasta luego.